Muy bien, queremos saludar en esta noche a nuestro hermano Miguel Leiva, quien nos acompaña en esta noche. Va a ser el orador de la serie acerca de del estado de los muertos. El estado de los muertos, una puerta al espiritismo. Y vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano Miguel Leiva. Así que, hermano Miguel Leiva, muchas gracias por acompañarnos y desde ahora el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, mi hermano Marcelo. ¿Se escucha bien? Ok, bien. Quiero presentarme primeramente. Mi nombre es Miguel Leiva. Soy anciano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Rosa de Sarón, acá en San Pedro de la Paz. Y junto con mi esposa y mis 5 hijos nos ha permitido poder servir al Señor acá en este sector. Así que gracias, hermano Marcelo, por la invitación y por permitirme poder compartir mis estudios personales acerca del estado de los muertos con ustedes. Eh, Quiero decirles que el tema de hoy es expositivo, ya es bastante de estudio, y es muy importante porque cuando tengamos que enfrentar situaciones como por ejemplo, tendremos que explicar eh, a la luz de la Biblia las apariciones de los muertos en diferentes partes del mundo o inclusive en nuestra propia familia. Tendremos que argumentar también bíblicamente eh, contra aquellos pastores, maestros o líderes religiosos que tienen un concepto diferente en cuanto al nuestro sobre el estado de los muertos. Y así seguramente en la medida que el tiempo vaya transcurriendo y falte poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo, tendremos que tener un concepto bíblico claro sobre el estado de los muertos para no ser engañados. El tema de hoy tiene que ver con el alma y el espíritu, ¿ya? Dos palabras que se utilizan de una manera distorsionada para enseñar de que el hombre tiene un alma inmaterial que en el momento de la muerte sale del cuerpo y que tiene conciencia, ¿ya? Y así también se usa bajo el mismo término la palabra espíritu como algo inmaterial que cuando el hombre muere sale del cuerpo y que posee conciencia. Alma o espíritu, la gente tiende a usarlo de manera intercambiable, tiende a darle el mismo sentido como aquello que eh, sigue vivo después de la muerte, aquello con lo cual nosotros nos podemos comunicar y que descansan, ¿cierto? O están en otra dimensión. Así que, por lo tanto, quiero invitarles a que ustedes puedan tener sus Biblias en sus manos, ¿cierto? Si quieren tener lápiz y papel. De todas formas, este material yo se lo voy a entregar a nuestro hermano Marcelo, él lo puede compartir, es un PowerPoint con las personas que quieran. Bien, voy a tratar de compartir pantalla. Estoy tratando de compartir pantalla, pero no me da la opción, hermano Marcelo. Me dice compartir solo el anfitrión o todos los participantes. Mm. Sí, hermano, usted está como coanfitrión, así es que no debería tener problema para compartir pantalla. Sí, en compartir, en el botoncito verde, tiene que pinchar el botoncito verde, no la flechita de al lado. El Ah, ok. botón-
Muy bien, ¿se logra ver? Sí, pero tiene que ampliar la presentación porque se ve como la vista del moderador. Ahí sí, hermano. ¿Y sí? Muy bien, ok. Entonces, muy bien. En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 7, nosotros vamos a encontrar el primer texto que hace mención en cuanto a la creación del hombre, ¿ya? Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, yo destaqué algunas palabras con un color diferente, coloqué su palabra en el idioma, ¿cierto? Em, Hebreo. Luego vamos a ver en el Nuevo Testamento las palabras en el idioma griego. Seguramente ustedes van a ver que la transcripción de la palabra hebrea o griega puede estar diferente a otras transcripciones. Yo estas palabras las copié de la aplicación con Strong de la Reina Valera, así que puede que haya alguna diferencia entre una letra u otra, pero yo creo que se entiende, imagino, eh, la transcripción. Bien, lo interesante es que Génesis 2:7 nos dice que el hombre está formado del polvo de la tierra y del aliento de vida que sale de la boca de Dios, ¿ya? Y la combinación de estos dos, polvo más aliento, permite entonces la existencia de un ser viviente, de un ser con vida. Esto seguramente lo han escuchado, pero es muy importante porque esto nos va a permitir entender el resto de las escrituras en cuanto a el aliento y en cuanto al ser, ¿ya? Lo interesante es que el polvo separado del aliento es solamente polvo y el aliento separado del polvo es solamente aliento. El polvo en su estado de polvo no se mueve, no razona, no siente. Y el aliento que salió de la boca de Dios, cierto, separado del polvo, no se mueve, no razona, no siente. ¿Ya? Por lo tanto, para que haya movimiento, para que haya razonamiento, para que hayan sentimientos, tienen que unirse el polvo y el aliento. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, hermanos. ¿Ya? Ahí hay otros textos de la Biblia que confirman esto que venimos diciendo. En el Salmo 103, versículo 14, nos dice que somos polvo, y en Génesis capítulo 18, versículo 27, Abraham, cierto, también menciona y reconoce que es polvo. En el libro de Isaías, en el capítulo 2 y versículo 22, Isaías, cierto, escribe que el hombre posee aliento en su nariz, y el libro de Job, capítulo 27 y versículo 3, menciona que nosotros tenemos hálito. Ahora, la palabra hálito no es la palabra nechamá, es otra palabra que vamos a ver. Lo interesante es que esta otra palabra hebrea se usa, ¿ya?, como sinónimo de aliento, ¿ya? Isaías 2:22 y Génesis 2:7 dice que el aliento está en nuestra nariz, y Job 27:3 menciona que en nuestras narices está el hálito. Luego vamos a ver qué palabra es esta, pero es muy importante. Y cierto, se menciona que la combinación de polvo con el aliento produce un ser viviente. Génesis capítulo 9, versículo 16, ¿cierto? El Señor menciona ser a aquellas criaturas consideradas el hombre también, con quienes, cierto, hizo eh, este, a quienes dio esta señal del arco iris.
Muy bien, vamos a continuar. Con respecto a la muerte, el proceso es a la inversa, ¿ya? El Salmo 104, versículo 29, dice lo siguiente: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, y hálito aquí es la palabra ruach, la misma palabra que nosotros encontramos en Job 27:3, ¿ya? El hálito de Dios en las narices, el hálito que es quitado en el momento de la muerte, es la palabra ruach, dice, dejan de ser y vuelven al polvo. Lo interesante es que el Salmo 104:29 nos está haciendo mención al proceso inverso de lo que ocurre en Génesis. En Génesis 2:7, el aliento se une con el polvo, y en Salmo 124:29, el aliento o el hálito es retirado del cuerpo de polvo, produciendo la muerte. Ahora, otros textos que confirman esto. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, hablando del hijo de la viuda de Sarepta. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y el Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento. Miren qué interesante que la palabra ruach, que se usa en el Salmo 146:4, se traduce aliento. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día aparecen sus pensamientos, ¿ya? Están estos dos textos hablando del proceso a la inversa, de el retiro del aliento del cuerpo humano, ¿ya? Y para ello, al igual que en la fórmula de la vida, para aliento se usa nechamá y ruach. Y en la muerte, para el aliento, se usa nechamá y ruach. Con respecto al polvo, Génesis 3:19 nos dice que del polvo fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Por lo tanto, resumiendo esta primera parte, el hombre está compuesto de polvo de la tierra y aliento que salió de la boca de Dios. Estos dos unidos producen un ser viviente, una criatura, un ser capaz de moverse, de razonar y de sentir. Pero en la muerte, cuando estos dos elementos se separan, ¿ya? El polvo viene a ser polvo y el aliento viene a ser aliento. Separados no hay movimiento, no hay razonamiento, no hay sentimiento. ¿Ya? Muy bien. Teniendo esto en mente, vamos a ver ahora eh, qué otras palabras usa la Biblia para referirse a los elementos que componen a la persona. ¿Ya? Miren qué interesante. Génesis 2:7 nos dice que el hombre es polvo, aliento y por lo tanto llega a ser un ser viviente. ¿Ya? En Job capítulo 33, versículo 6, hablando de la composición del hombre, Job menciona que él está hecho de barro. Miren qué interesante. No se usa la palabra polvo, sino se usa la palabra barro, ¿ya? Refiriéndose al cuerpo. En Ezequiel capítulo 37 y el versículo 9 nos dice así, y me dijo, profetiza al Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, lo interesante es que en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios sopla, sale de su boca aliento. Pero en Ezequiel, cuando Dios, el Espíritu, sopla,
Dice el versículo 10 que sale espíritu y que espíritu entra en estos cuerpos. Es interesante notar que la palabra espíritu es usada como sinónimo de la palabra aliento en Génesis 2:7. La palabra espíritu que se usa en Ezequiel es ruach, la misma palabra que se traduce aliento en el Salmo 146:4 al hablar de la muerte y hálito en Job 27:3 al hablar de la vida. Por lo tanto, entendemos que barro es usado en la Biblia como sinónimo de polvo, haciendo referencia del cuerpo. Y espíritu es usado en la Biblia como sinónimo de aliento, haciendo referencia al soplo de Dios, al hálito que está en la nariz del hombre. Ustedes podrían decir, hermano Miguel, ¿podemos nosotros conectar Ezequiel con Génesis 2? Claro que sí, porque están hablando del mismo asunto. Génesis 2:7 está hablando del momento en que Dios sopla para darle vida al hombre. Y en Ezequiel se está hablando del mismo asunto, de Dios, el Espíritu Santo, soplando para darle vida a estos cuerpos. Por lo tanto, podemos conectar estos dos textos y entender de que la palabra espíritu usada aquí es sinónimo a la palabra aliento usada en Génesis 2:7. Uno podría decir, pero hermano Miguel, la palabra aliento en Génesis 2:7 es Neshama, mientras que la palabra espíritu en Ezequiel es Ruach. Vamos a ver más adelante, como ya lo hemos visto en las dos positivas anteriores, Ruach y Neshama se usan intercambiablemente para referirse al soplo de Dios, al aliento. Ahí tenemos en el ejemplo en la muerte. Primera Reyes dice que quedó sin aliento, y en Salmo 146:4, usando la palabra rúa, ¿cierto? Menciona que sale su aliento. ¿Ya? Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, nos dice lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Mientras que Génesis menciona que el primer hombre, Adán, fue un ser viviente, Primera de Corintios usa otra palabra para referirse al ser, alma. Por lo tanto, en esta tercera diapositiva, concluimos que para referirse al polvo, en ocasiones la Biblia utiliza la palabra barro. Para referirse al aliento, en ocasiones la Biblia utiliza la palabra espíritu. Y para referirse al ser, en ocasiones la Biblia utiliza la palabra alma. Muy bien, hasta aquí, hermano Marcelo. ¿Cómo vamos? Ok. Si tienen alguna consulta o alguna duda, escríbanla en algún cuadernito, un papelito, ¿cierto? Y al final vamos a responder. Si hay algo que no entendieron y desean que lo volvamos a repetir, al final, ¿cierto? Podemos volverlo a repetir. Muy bien. Teniendo en mente esto, hermanos, vamos a ver cómo la Biblia traduce la palabra polvo en otros textos, cómo la Biblia traduce la palabra nechamá en otros textos, cómo traduce la palabra ruach en otros textos y cómo traduce la palabra nefesh en otros textos. Afar, que se traducía polvo en Génesis 2:7, en Génesis 3:14 se traduce polvo, Levítico 14:42 se traduce como barro, Levítico 17:13 se traduce como tierra, y en Números 19:17 se traduce como ceniza. Ahora, esto es muy importante, hermanos, ¿ya? Luego van a notar por qué. Por lo tanto, cuando Job menciona que de barro fui yo también formado, ¿ya? Aunque la palabra que usa Job, barro, no es la palabra afar, Job no está equivocado, porque Levítico 14:42 traduce la palabra afar como barro. Ahora,
Neshama, que en Génesis 2:7 se traduce aliento, en Josué 11:11 se traduce respirase. Josué 11:14 se traduce como vida. Job 27:3 se traduce como alma. Y Proverbios 20:27, la misma palabra nechama es traducida como espíritu. La palabra ruach, que es traducida como aliento y como hálito, en Génesis 3:8 se traduce aire. Génesis 8:1 se traduce como viento. En Jueces 15:19 se traduce como espíritu. Y en Job 7:7 se traduce como soplo. Y la palabra nefesh, que se traduce ser en Génesis 2:7, en Génesis 1:20 se traduce como seres. Levítico 14:42 se traduce como vida, como alma y como persona. Y en Levítico 21:1 se traduce como un muerto. Es decir, la palabra nefesh también puede hacer mención a un hombre muerto. Muy bien. Otros textos más. Nehemías 4:10 traduce la palabra afar como escombro. Daniel 10:17 traduce nechama como aliento. Job 17:1 traduce ruach como aliento. Salmo 104:29 lo traduce como hálito. Y Eclesiastés 3:19 como respiración. Y con respecto a la palabra nefesh, primera de Samuel 23:20 se traduce como tu deseo. Segunda de Samuel 3:21 como tu corazón. Primera de Crónicas 28:9 como ánimo. Y Job 41:21 como aliento. Ahora, esto es mucha letra y es bastante letra, pero es importante, hermanos. Es importante que nosotros conozcamos cómo se traducen en otras partes de la Biblia estas palabras. Porque al momento de argumentar contra líderes religiosos de otras denominaciones, contra ciertas situaciones paranormales en las cuales los sentimientos, los sentidos dicen una cosa, pero las palabras de la Biblia otra, nosotros necesitamos tener claro todo esto. Ahora, vamos a notar que la palabra nechama, que se traduce como aliento, y la palabra ruach, se utilizan intercambiablemente para referirse al aliento o al soplo o a la respiración. En la primera línea, Génesis 2:7, se menciona que el aliento está en la nariz. Isaías 2:22 se menciona que el aliento está en la nariz. Y ambos textos usan la palabra nechama. Pero en Job 27:3 se menciona que el hálito está en la nariz y utiliza la palabra ruach. En la segunda línea, Primera de Reyes 17:17, hablando de la muerte, dice que no quedó en él aliento. En Salmo 104:29, hablando de la muerte, dice que lo que es quitado es el hálito. Y en Salmo 146:4, lo que sale del cuerpo es el aliento. Ustedes podrán notar que la palabra nechama y ruach se usa intercambiablemente para referirse al aliento. Y esto es importante, porque luego vamos a ver que la palabra ruach, en el contexto de la muerte, se traduce como espíritu, pero nosotros debemos entenderlo como una referencia al aliento. Es por eso que estamos mostrando estos textos, porque en el contexto de la vida y en el contexto de la muerte, ruach y neshama se usan intercambiablemente y se traducen también de la misma forma. Miren cómo dice Josué 11:11 y Eclesiastés 3:19. Neshama, sin quedar nada que respirase. Y Eclesiastés 3:19 dice una misma respiración. Ahora utiliza la palabra ruach. Segunda de Samuel, miren segunda de Samuel 22:16. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová,
por el soplo, Neshama, del aliento, Ruach, de su nariz. Y la misma frase en el Salmo 18:15 utiliza las mismas palabras, pero inversamente. Soplo en Salmos es Ruach, mientras que en segunda de Samuel es Neshama. Y aliento en Salmo es Neshama, mientras que en segunda de Samuel es Ruach. Ahora, ¿por qué yo les muestro estos textos? Es para que nosotros comprendamos que la palabra Ruach y Neshama se usan intercambiablemente para referirse al aliento, a la respiración. Esto es importante. Ahora, vamos a ver algunos significados de la palabra alma, en el Antiguo Testamento. En la primera columna, a la izquierda, Ezequiel 3:19 y Ezequiel 33:9, cuando ustedes comparan estos dos textos, ustedes notarán que la palabra nefesh se traduce como alma en Ezequiel 3:19, pero en Ezequiel 33:9 la misma palabra se traduce como vida. En Génesis 3:20, de acuerdo al contexto, ¿ya? Se traduce la palabra como vida. Primera Reyes 17:21, vida. Génesis 35:18, vida. Y es interesante notar que en el libro de Job 33:20, aquí abajo, esa no es la cita, es otra la cita, pero en la primera Job 33:20, usando el modo de escritura paralelismo sinónimo, ¿ya? Lo que se presenta en la primera línea es repetida en la segunda línea, pero con otras palabras. Dice Job 33:20, que le hace que su vida aborrezca el pan, en la primera línea, y luego en la segunda se va a repetir la misma idea, y su alma la comida suave, ¿ya? Y el otro texto, que lo tengo, ese es Salmos 26:9, hermano Miguel. Salmo 26:9. Dice, no arrebates con los pecadores en la primera línea, y en la segunda, ni mi vida con hombres sanguinarios. Vamos a la siguiente diapositiva. La palabra alma como corazón. Cuando ustedes comparan los textos de segunda de Crónicas 6:8 con Job 23:13, ustedes van a notar que en segunda Crónicas el deseo está en el corazón y en Job 23:13 el deseo está en el alma. En el Salmo 16:9 se utiliza, ¿cierto?, como paralelismo sinónimo. La primera línea, se alegró por tanto mi corazón, y luego se repite, ¿cierto?, se gozó mi alma. Lo mismo ocurre en Proverbios 24:12 y en Salmo 24:4. El que pesa los corazones, el que mira por tu alma. Puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Otros textos. Definición de alma como la parte interior del hombre. Deuteronomio 11:18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Miren qué interesante que la palabra alma aquí está acompañada de la palabra corazón, no en paralelismo sinónimo, ¿ya? Sino como un término sinónimo en la misma línea. Esto es importante porque luego vamos a explicar un texto usando este mismo método. Cuando se usan términos sinónimos en la misma línea, es para repetir la idea, es para hacer notar la idea, en este caso, de el interior. Miren en el caso que ocurre con alma como ser o como animal.
en Ezequiel 47:9, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. Ahora, vamos a ver un poquito en cuanto a la palabra espíritu, ruach. Ruach se traduce espíritu en el Antiguo Testamento en algunos textos como espíritu de Dios o espíritu de Jehová. Génesis 1:2, Jueces 3:10. Y también ruach, espíritu, según el contexto, se entiende también como el carácter. Ezequiel 11:19 y Salmo 51:1. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Tenemos también que espíritu, según el contexto, significa voluntad o actitud. Números 14:24. Hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Ageo 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron. Y también se entiende espíritu como ánimo o vitalidad. Jueces 15:19. Salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. 1 Samuel 30:12. Luego que comió, volvió en él su espíritu porque no había comido pan. Espíritu como vida. Ezequiel, o sea, como aliento. Ahí está la palabra mal. Como aliento. Ezequiel, cuando comparamos Ezequiel 12:7 y Salmo 146:4, vamos a notar de que, hablando del mismo eh, momento de la muerte, Ezequiel utiliza la palabra espíritu, mientras que Salmo utiliza la palabra aliento. En Isaías 42:5, como paralelismo sinónimo, la primera línea menciona, da aliento al pueblo que mora sobre ella, y luego repite la misma idea usando la palabra espíritu, y espíritu a los que por ella andan. Y el libro de Habacuc 2:19, hablando acerca de los ídolos de madera, ¿cierto? De oro, de plata, dice, no hay espíritu dentro de él. Tenemos otros textos más. Espíritu como emociones, sentimientos, número 5:14, si viniera sobre él espíritu de celos, y espíritu como don, Éxodo 28:3, a quienes yo he dado de espíritu de sabiduría. Ahora, vamos a, teniendo esto en mente, hermanos, yo sé que es mucha letra, son muchos textos. Este material, hermano Marcelo, puede estar a disposición suya para que los hermanos con calma lo puedan leer, lo puedan repasar, ¿ya? Eh, Vamos ahora, teniendo esto en mente, explicar algunos textos. Por ejemplo, Génesis 35:18. ¿Cómo debiera traducirse la palabra alma? ¿O cómo debiera entenderse la palabra alma? Muchos líderes religiosos utilizan este texto para enseñar de que el hombre posee un alma que es inmaterial, que al morir el hombre sale del cuerpo y permanece viva esa alma y tiene la capacidad de razonar y de comunicarse también con los vivos. Ya Génesis 35:18, ¿cómo debemos entenderlo? Leámoslo, dice, y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Ahora, cuando el hombre muere, ¿qué es lo que ocurre? Según la Biblia, el polvo vuelve a la tierra y sale su aliento y deja de ser. Por lo tanto, cuando dice que aquí se le salió el alma, ¿cómo podríamos nosotros entenderlo? Como el aliento. Y aconteció que al salírsele el alma. Podemos nosotros entenderlo como el aliento. Llamó su nombre Benónima, su padre lo llamó Benjamín.
Miren cómo dice Primera Reyes 17, 21, 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Miren qué interesante. Hablando en el contexto de la muerte y de la vida. ¿Cómo debemos entender entonces la palabra alma? ¿Como aliento o como la vida? ¿Ya? ¿Cuáles son los textos que apoyan esta idea? Pues bien, los ejemplos que vimos anteriormente, cómo la palabra alma se traduce como vida y como aliento, y cómo la palabra alma, ¿cierto? Por medio del paralelismo sinónimo y por medio, ¿cierto?, de la comparación, se puede traducir como vida y como aliento. Otro texto. Miren qué interesante este texto, porque aquí está escrito y aquí se menciona en estos versículos el alma y el hálito como dos cosas diferentes, separadas. Mientras que en Génesis y Primera de Reyes se menciona solamente el alma, aquí en Job se menciona el alma y el hálito. Entonces uno puede decir, hermano Miguel, el alma es una cosa y el hálito es otra. En estos textos que están escritos como paralelismo sinónimo, la palabra alma, que está escrita en la primera línea, se debe entender como el término hálito que está en la segunda línea. Lo mismo ocurre con Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente, y luego repite la misma idea en la segunda línea, y el hálito de todo el género humano. Por lo tanto, en estos textos que están escritos como paralelismo sinónimo, alma debe entenderse como hálito, como aliento. Ahora, ¿qué podemos decir de este texto donde se menciona la palabra espíritu y aliento? Miren qué interesante, porque aquí no está escrito en paralelismo sinónimo. Y aquí se menciona el espíritu y el aliento como dos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos interpretar este texto? Para no caer en el error de que el aliento es una cosa y el espíritu es otra. Pues bien, en el libro En el libro de Génesis, capítulo 18 y el versículo 27, bueno, Marcelo, ¿usted me podría leer Génesis 18, 27, por favor? Miren cómo dice Génesis 18, 27. Con este texto nosotros vamos a entender lo que dice aquí el libro de Job 34, 14. Génesis 18, 27. Génesis 18:27 dice así. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Muy bien, miren qué interesante, porque Abraham dice que él es polvo, utiliza la palabra afar, y luego dice que él también es ceniza y utiliza otra palabra. La pregunta es, ¿nosotros somos polvo y ceniza o somos polvo? Lo que está haciendo Génesis 18:27 es usar dos términos sinónimos en la misma línea. Y esto en la Biblia se repite muchas veces, dos términos sinónimos en la misma línea. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Abraham se está refiriendo con el término ceniza? Se está refiriendo al polvo. Primero, porque el término polvo, afar, en otras partes de la Biblia se traduce como ceniza. Y además, porque el polvo y la ceniza son en esencia iguales, son, ¿cómo es la palabra? Son partículas, ¿ya? Como el polvo, tanto la ceniza y el polvo son partículas similares, y por eso Abraham utiliza la palabra ceniza para poder enfatizar la idea de que él está compuesto de polvo.
Ahora, esto mismo ocurre en el libro de Job, capítulo 34 y 14. Se están utilizando dos términos sinónimos en una misma línea. Por eso Job dice, y recogiese así su espíritu y su aliento, ¿ya? Aquel elemento que permite la vida, tanto el espíritu como el aliento son presentados en la Biblia como los elementos que permiten al hombre vivir. Así debe entenderse este texto, utilizando como ejemplo, ¿cierto? Génesis capítulo 28, o sea, 18, versículo 27, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar que en la Biblia se utilizan otros términos sinónimos en una misma línea, como por ejemplo, a veces se utiliza la palabra alma y corazón, a veces se utiliza la palabra alma y espíritu en una misma línea, pero como términos sinónimos, haciendo énfasis en algo. En Génesis 18:27, Abraham utiliza polvo y ceniza para hacer énfasis a la composición del cuerpo. Job 34:14 utiliza la palabra espíritu y aliento para hacer énfasis al elemento que le da vida al hombre. Nosotros vamos a encontrar como por ejemplo Hebreos 4:12, cuando se menciona que la palabra de Dios es como una espada, ¿cierto? Que penetra hasta y dice el alma y el espíritu, términos sinónimos para hacer énfasis de aquello que está en el interior del hombre. Ahora, Eclesiastés 12:7, ¿cómo debiéramos nosotros entender la palabra espíritu? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, ya lo vimos anteriormente, aquí está hablando en el contexto de la muerte, cuando se separa, según cierto, el Salmo 104 y el Salmo 146, se separa el polvo y el aliento. Al comparar Génesis 12:7 con el Salmo 104:29 y 146:4, vamos a notar que la palabra espíritu debe entenderse como aliento. Muy bien. Si es que ustedes conocen otro texto, ¿ya? Pueden anotarlo ahí en alguna hojita, cuadernito, ¿cierto? Y al final eh, elevar la pregunta. Ok, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar la palabra espíritu y alma, neuma y suje. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Sea guardado irreprensible para la vida, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, la palabra espíritu, neuma, y la palabra alma, suje, ¿cómo se traduce en otras partes de la Biblia en el Nuevo Testamento? Neuma, Juan 3:8, el viento, neuma, sopla de donde quiere. Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, suje, que habéis de comer. Tenemos también Mateo 8:16, con la palabra echó fuera los demonios, neuma. Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento, neuma, a la imagen de la bestia. Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, neuma, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Suje, tercera Juan 1:2, que tengas salud, así como prospera tu alma. Suje. Romanos 13:1, sométase toda persona, suje, a las autoridades superiores. Apocalipsis 16:3, murió todo ser, suje, vivo que había en el mar. Job, bueno, esto está mal, no es Job, ¿ya? Vamos a buscar enseguida ese texto. Dice vuestro ánimo. Es el texto de Hebreos.
Hebreos 12:3, para que vuestro ánimo, suje, no se canse hasta desmayar. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos visto, ¿ya?, cómo se traducen estas palabras, neuma y suje, en otros textos del Nuevo Testamento. ¿Ya? La misma palabra neuma, espíritu, se traduce como demonio, como viento, como aliento. Y la misma palabra alma, suje, se traduce como persona, como ánimo, como vida. Ahora, definición de alma como persona. Miren cómo dice Hechos 3:23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, haciendo referencia a las personas. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Alma, refiriéndose en este contexto a las personas. Alma como vida, Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Luego vamos a ir a este texto. Alma como la parte interior del hombre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, miren qué interesante, penetra hasta partir, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se encuentra en el interior del hombre? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alma como facultad mental, moral, la conciencia, habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y 1 Pedro 2:11, y amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que esto se está refiriendo a la mente, a la facultad mental? Hay otros textos en el Nuevo Testamento donde, cierto, el Señor Jesucristo menciona que del corazón, de la mente, vienen, cierto, todos estos deseos carnales. Ahora, ¿qué podemos decir de la palabra espíritu? La palabra espíritu, como Espíritu Santo, Mateo 1:18 y Hechos 8:29. Generalmente el Nuevo Testamento, cuando la palabra neuma, traducida a espíritu, aparece con mayúscula, hace mención al Espíritu Santo. Aunque hay textos en el Nuevo Testamento donde hace alusión la palabra neuma al Espíritu Santo, pero está escrito con minúscula. ¿Ya? Vamos más adelante a ver algunos ejemplos. Definición de espíritu como carácter. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Tenemos también espíritu como voluntad o actitud. 1 Corintios 4:21, ¿iré a vosotros con vara o con amor? Y espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y tenemos también espíritu como ánimo. Dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Y Juan 11:3, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay algunos textos que no los alcancé a notar, pero se los voy a mencionar. Tenemos espíritu como aliento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11, menciona, entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que la palabra espíritu se debe entender aliento? Porque ahí está hablando del momento en que es reanimado, ¿cierto? Aquello que estaba muerto. También tenemos en Lucas 8:55, cuando dice que el espíritu de la niña, de la hija de Jairo, volvió y se levantó, vivió. En Hechos 7:59, cuando muere Esteban y él menciona, ¿cierto? El Señor recibe mi espíritu, ¿ya?
nosotros entendemos que en el momento de la muerte, lo que sale del hombre es el aliento o, como lo traduce la Biblia en otras partes, el espíritu. Por lo tanto, todos aquellos textos donde se menciona la palabra espíritu en el contexto de dar vida a las criaturas o en el contexto en que las criaturas mueren, debe entenderse como aliento. También la palabra espíritu se debe entender como don. En el libro de Efesios 1:17, espíritu de sabiduría y de revelación. Apocalipsis 19:10, espíritu de profecía. También encontramos que la palabra espíritu debe entenderse como demonio. Lucas 4:33, había un hombre que tenía un espíritu de demonio. Y también todos aquellos textos que hablan del espíritu inmundo. Se debe entender la palabra neuma, espíritu, como demonio. También la palabra espíritu como la parte interior del hombre. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. ¿Ya? Tenemos otros textos como Hebreos 4:12 que habíamos mencionado. Tenemos también Filipenses 3:3, etc. Definición de espíritu como facultad moral, espiritual superior. Tenemos Juan 3:6. Tenemos Juan 4:23, versículo 24. Y también tenemos Hebreos capítulo 12, versículo 9. Y también espíritu como persona. 1 Corintios 15:45, fue hecho el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Ya? Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a Él como espíritu que da vida. Muy bien. Espíritu como intelecto. 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? A ver, espérenme. No, no es este el texto. Es Romanos 8:16. Romanos 8:16, se los voy a leer. Espíritu como la parte, cierto, intelectual del hombre. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿ya? Se refiere a la parte cognitiva del hombre, a la parte del ser que tiene la capacidad de entender aquello, cierto, que transmite el emisor. Gálatas 6, no es Gálatas 6:1, es 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11 dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora, vamos a... también quedó mal escrito aquí. Vamos a leer Mateo capítulo 10, 28 para poder interpretar algunos textos. Voy a dejar de compartir porque quedaron algunos textos. Ya, se los voy a mencionar. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 28. Mateo 10, 28 es un texto que se usa mucho para dar a entender de que el hombre tiene un alma que es inmortal y que en el momento de la muerte sale del cuerpo y tiene la capacidad de razonar. Muy bien, dice así Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿cómo podemos nosotros explicar este texto? Primero, la palabra alma, en varios pasajes de la Biblia se traduce como vida. Además, en otras partes de la Biblia, ¿cierto? La palabra alma, según el contexto y por comparación, se traduce como vida. Ahora,
En el libro de Mateo 10:28 se menciona la palabra alma y cuerpo. Estas dos palabras juntas, cuerpo, soma y alma, suje, aparecen también en otros textos, ¿ya? Como por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 6 y versículo 25, dice, no os afanéis por vuestra vida ni por vuestro cuerpo. Interesante que la palabra vida es suje y la palabra cuerpo es soma. Las mismas palabras que se utilizan en Mateo 10:28 como alma y cuerpo. En Primera de Tesalonicenses 5:23 se utiliza también la palabra alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma, suje y cuerpo, soma. Ahora, por lo tanto, esta combinación de palabras, alma y cuerpo, en otras partes de la Biblia, como Mateo 6:25, se traducen como vida y cuerpo. ¿Cómo más también podemos demostrar de que la palabra alma en Mateo 10:28 se debe traducir como vida? Muy bien, en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 23, se nos menciona la historia, la parábola de un rico necio. Lucas, capítulo 12 y el versículo 23. En esta parábola, nosotros vamos a notar que hay un hombre rico que está preocupado por su alma y por lo tanto esta preocupación que él tiene lo lleva a vivir de una manera egoísta, ¿cierto? Con avaricia. Y se afana en aumentar sus bienes y es interesante que este rico que confía en sus riquezas y que hizo riquezas o hizo tesoros mundanales, terrenales, ¿ya? No para con Dios, le llega la hora de su muerte. Miren qué interesante, le llega la hora de su muerte. Y todas las riquezas que él acumuló no anulan la sentencia. Él, por vivir para sí y confiar en los bienes que posee en este mundo, no guardó su alma para vida eterna. ¿Ya? Ahora, luego de relatar esta historia, en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 22, miren cómo dice. Vamos a leer el 21, cuando termina Cristo de relatar esta parábola. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Miren qué interesante, porque la palabra alma en Mateo 10:28 es la palabra suje, y la palabra vida en Lucas 12:22 es la palabra suje. La palabra alma que se menciona en Lucas 12, hablando del alma del rico, que le es pedida en el momento de la muerte, es la palabra suje. Por lo tanto, nosotros podemos entender que suje debe traducirse como alma. Es más, en Lucas 12, del 16 al 21, se menciona la historia de un rico que se afana por su alma, porque por el hecho de que su alma coma, por el hecho de que su alma, ¿cierto?, repose. Y luego Cristo menciona en el versículo 22, no os afanéis por vuestra vida que comeréis. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la palabra suje en esta historia, alma, mencionando, ¿cierto?, el alma del rico, que se afana por lo que va a comer, y la palabra vida, que menciona Cristo luego en el versículo 22, deben entenderse de manera sinónima. Ahora,
en la historia del rico vamos a encontrar que el rico, por resguardar su alma, su vida en esta tierra, confiando en las riquezas, no la guardó para vida eterna. Y es el mismo principio y es la misma idea a lo que se está refiriendo Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, si yo en esta vida pierdo mi vida por causa de Cristo, ¿ya? Esa vida me es guardada para vida eterna en la resurrección. Ejemplos, miren, en el libro de Mateo se dice el Señor a los discípulos, dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma, mas la vida, no la pueden matar, haciendo referencia, ¿cierto?, a la esperanza de vida en la resurrección. En el libro de Mateo 10, 37, 39, usando este principio, pero a la inversa, es decir, el que guarda su vida, la perderá. El que haya su vida, su G, la perderá. Y el que pierde su vida, su G, por causa de mí, la hallará. Lucas 17, 31 al 33. El que procura salvar su vida, su G, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Juan 12, 25, 26. El que ama su vida, su G, la perderá. Y el que aborrece su vida, ¿cierto? Su G, para vida eterna, la guardará. Lo que está diciendo Mateo 10, 28 es este mismo principio. El que pierde su vida por causa de Cristo, guarda su vida para vida eterna. Y el que guarda su vida rechazando a Cristo y confiando en las riquezas, pierde su vida para vida eterna. Ahora, ¿qué podemos decir del texto en el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 12 y versículo 23, hablando de los espíritus de los justos, hechos perfectos. Vamos a leer este texto. Hebreos 12, 23, dice así. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Muy bien, este texto, espíritu de los justos, es usado para dar a entender de que en otra dimensión, en otro lugar, los espíritus de los muertos están, ¿cierto?, en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros debemos entender la palabra espíritu aquí en el libro de Hebreos? Muy bien, miren qué interesante que en el versículo 9, Hebreos capítulo 12 y el versículo 9, se utiliza también la palabra espíritu, ¿ya? Y vamos a ver qué connotación se le da a la palabra espíritu en este versículo para luego entender la palabra espíritu en el versículo 23. Dice así, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, la Reina Valera del 60 traduce en el versículo 9 la palabra sarx, terrenal, mientras que en otras partes de la Biblia se traduce esta palabra como carne. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén y la Reina Valera de 1909 traducen el versículo 9 de esta forma. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres según la carne, dice la Biblia de Jerusalén, mientras que la Reina Valera de 1909 dice,
por otra parte, tuvimos a nuestros padres de nuestra carne, ¿ya? Ahora, ¿qué está haciendo el versículo 9, por lo tanto? Está haciendo un contraste entre nuestros padres terrenales, ¿ya? Según la carne, nuestros padres terrenales de nuestra carne, y luego va a mencionar a Dios como nuestro Padre de nuestro espíritu o según el espíritu, ¿ya? Por lo tanto, cuando dice al Padre de los espíritus, se está refiriendo a el espíritu como una parte nuestra, ¿ya? Como lo contrario a nuestros padres según la carne o a nuestros padres de nuestra carne, Dios es nuestro Padre de nuestros espíritus o es nuestro Padre según el Espíritu. Ahora, en el libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 2, nosotros vamos a encontrar estas mismas dos palabras en contraste, carne y espíritu. Antes de leer Romanos 8:2, en Juan capítulo 3, versículo 6, Juan capítulo 3 y versículo 6, el apóstol utiliza la palabra carne y espíritu para identificarnos a nosotros en dos nacimientos diferentes. Por ejemplo, Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿cierto? Haciendo mención a nuestro nacimiento por voluntad humana. Pero luego dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, haciendo mención a nuestro nacimiento según la voluntad de Dios. Por lo tanto, la misma persona que es nacida según la carne y es identificada con la carne, esa misma persona es identificada como espíritu cuando es nacida por el espíritu. Lo mismo que ocurre en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Nuestros padres, tenemos por un lado a nuestros padres según la carne, a nuestros padres que son, cierto, a quienes le debemos nuestro cuerpo carnal, y luego dice, pero si a ellos los veneramos, ¿cuánto más no obedeceremos a nuestro Dios, que es Padre de nuestros espíritus, que es Padre según el Espíritu? Romanos 8:2, miren qué interesante, se hace un contraste entre el Espíritu y la carne. Por ejemplo, en el versículo 2 tenemos la ley del Espíritu y también tenemos la ley del pecado de la muerte. Versículo 4, andar conforme al Espíritu, andar conforme a la carne. Versículo 5, los que piensan en las cosas del Espíritu y los que piensan en las cosas de la carne. Versículo 6, el ocuparse del Espíritu es vida y el ocuparse de la carne es muerte. En el versículo 7 y 8 tenemos que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley y no pueden agradar a Dios. Y mientras que en el versículo 1 tenemos que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Por lo tanto, entendemos nosotros que la palabra espíritu en el libro de Hebreos 12:9 y en el libro de Juan 3:6 hace referencia a nuestra condición espiritual. ¿Ya? Ahora, miren el versículo 10 del libro de Romanos capítulo 8, porque aquí ocurre algo interesante. Romanos 8:10. Dice así. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, ¿cómo debemos nosotros en Romanos 8:10 entender la palabra espíritu? ¿Y cómo esto nos va a ayudar para entender Hebreos 12:23? Por lo siguiente.
Cuando en el versículo 10 se menciona que el cuerpo está muerto, está haciendo referencia a la muerte física, a la muerte física del cuerpo, ¿ya? Y nosotros lo entendemos porque luego el versículo 11 va a hablar justamente de la muerte física del cuerpo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muera en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿ya? Ahora, pero miren qué interesante, porque mientras el cuerpo está muerto, dice el apóstol que el espíritu vive. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con que el espíritu vive? Bueno, al igual como eh, ocurre en otras partes de la Biblia, la palabra espíritu es una referencia a un área asociada al conocimiento que se ha adquirido, ¿ya? Y que nos identifica como personas. Lo tenemos en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. El mismo libro dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y en Primera de Corintios 2:11, donde se menciona que el espíritu del hombre conoce al hombre. Por lo tanto, aquello que está en nuestro interior y que está relacionado con el conocimiento, con mi personalidad, ¿ya? Dice el libro de Romanos 8:10 que para Dios vive, para Dios vive. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender de que esta parte de nosotros que está asociada a nuestra personalidad, a al área cognitiva, cómo se debe entender de qué vive? Algunos ejemplos. En el libro de Lucas, capítulo 8:55, se dice que el espíritu de la hija de Jairo volvió a ella. Y miren qué interesante, que cuando la hija de Jairo resucita a causa de que su espíritu volvió, su aliento volvió. Pero cuando vuelve el aliento, cuando vuelve el espíritu y se introduce en la hija de Jairo, ella no resucita y se levanta, ¿cierto?, de donde está recostada sin saber nada. Ella se levanta recordando a Jesús por las menciones que le había hecho su padre, recuerda a su padre, recuerda a su madre, sabe dónde está. Por lo tanto, ese espíritu que entró al cuerpo de ella no es simplemente soplo, sino que es el espíritu de ella, su personalidad, todo lo que ella conoce, todo lo que ella sabe, todo lo que ella es lo mismo que menciona el libro de Romanos capítulo 8, versículo 10. Dice que el espíritu vive. Por eso nosotros vamos a encontrar que Jesús le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban le dice, Señor, recibe mi espíritu. ¿Por qué en la Biblia se menciona el espíritu como propio de uno? Porque es el espíritu, es esta parte del ser humano que se entiende como el espíritu, que es la que representa nuestra personalidad, que es la que tiene el conocimiento que nosotros guardamos, el testimonio que el Espíritu habla a nuestros espíritus. Y como dice 1 Corintios, todo aquello que el espíritu del hombre conoce que es del hombre. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice que el espíritu vive? ¿Por qué vive? ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, para Dios, como lo dice el libro de Lucas 20, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aunque las personas están muertas, pero para Dios están vivos. Es por eso que Dios puede decir, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué? Porque está conservada con Dios. Es por eso que el Señor puede decir, en Romanos 8:10, Él puede decir, el cuerpo está muerto, pero el espíritu vive. ¿Por qué vive el espíritu? Porque está conservado por Dios. Ahora,
Esto es interesante, porque en Hebreos 12:23 nosotros vamos a encontrar de que este espíritu es una referencia a esta dimensión del ser humano, a este espíritu que es conservado por Dios y que representa la personalidad del hombre, lo que el hombre es, lo que el hombre conoce, ¿ya? ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque el versículo 9, ¿cierto? Menciona la misma palabra espíritu y la menciona en contraste con la carne. La menciona en contraste con la carne. Junto con el texto de San Juan, capítulo 3, versículo 6, donde dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien, hermano Marcelo, hasta aquí llega mi exposición. Lamento no haber tenido, ¿cierto? No haber corregido los textos que aparecen ahí en el PowerPoint. Agradecemos al hermano Miguel por la exposición de este primer tema de la serie. No sé si ustedes lo notaron de la misma forma que yo, pero bien contundente bíblicamente, así que agradecemos desde ya, ¿cierto? Primeramente al Señor y a usted, hermano Miguel, por el tiempo que ha dedicado, ¿cierto?, para presentar este tema. Les recordamos a todos los hermanos, ¿cierto?, que están en la sala de Zoom, que este es el momento de las preguntas. Ya las preguntas tienen que estar de acuerdo al tema que presentó nuestro hermano Miguel. Y les recordamos que el PPT, como lo dijo al principio, va a ser compartido en el grupo de WhatsApp. Así que los hermanos que no estén en el grupo de WhatsApp pueden comunicarse con nosotros para nosotros poder hacerle llegar, ¿cierto?, también el PPT para que lo puedan estudiar detenidamente. Bien, ya han llegado preguntas al chat, pero también se está la posibilidad de que puedan hacerlo con su micrófono abierto, ¿ya? Y llegó la primera pregunta, hermano Miguel. Dice, ¿cuál es el término que se utiliza en Primera de Pedro 3:19 para espíritu? Si hay alguien que quiera anotar por mientras su pregunta en el chat, puede hacerlo. Si no, si quiere prender su micrófono, también, ¿cierto? Se le va a dar su turno. Así que esta es la primera pregunta. Entonces, sí, ya- Sí. Bueno, esto lo vamos a explicar en el próximo viernes, pero quiero mencionar algo ahora, ¿ya? El próximo viernes vamos a hablar sobre la condición de la condición de los- y este texto entra ese día, ¿ya? El próximo. Pero para la pregunta, la palabra espíritu debe entenderse como persona, ¿ya? Lo que está haciendo Pedro aquí es utilizar una figura literaria que es sinécdoque, donde una parte del ser representa al ser completo, ¿ya? Em, Voy a dar algunos ejemplos. En la Biblia a Jesucristo se le llama espíritu vivificante. A Cristo se lo denomina como espíritu. San Juan 3:6 dice, lo que es nacido del espíritu es espíritu, haciendo referencia, ¿cierto?, a nosotros como personas. Ahora, ¿dónde más se usa la palabra sinécdoque? Por ejemplo, miren, les voy a darle un ejemplo que lo quería mencionar ese día, pero se lo voy a mencionar ahora. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, si ustedes me acompañan, Apocalipsis capítulo 18, y les digo, el versículo 13. Miren cómo dice Apocalipsis 18:13. Dice, va a nombrar, va a ser una serie, ¿cierto?, de una lista de serie de cosas, pero que si ustedes lo leen atentamente se pueden subdividir o se pueden subagrupar. Por ejemplo, menciona canela, especies aromáticas, incienso, mirra, como un grupo, ¿cierto?, que tiene la facultad de emitir una cierta fragancia. Luego, ¿cierto?, viene el olíbano, el vino y el aceite, como un subgrupo, ¿cierto?, que tiene una cierta esencia como líquido. Luego menciona la flor de harina y el trigo, un subgrupo, ¿cierto?, que tiene la esencia como de
partículas de polvo. Y luego va a mencionar bestias, ovejas, caballos, ¿cierto? Como un subgrupo de animales. Y miren, la última línea dice, esclavos y almas de hombres, como un subgrupo haciendo referencia a personas. Pero miren qué interesante, que nombra esclavos y luego dice almas de hombres. Cuando menciona alma, está utilizando la misma figura literaria, sinécdo, que para referirse a los hombres. Utiliza una parte del hombre para hacer referencia al todo. ¿Ya? Muchas gracias, hermano Miguel, por la respuesta. Si no quedó claro para la persona, ¿cierto?, que lo envió del chat, esta fue una indirecta, que no se pierda el próximo tema, así que ahí, ¿cierto?, quedan todos invitados para no faltar a ningún tema, ¿cierto?, y no perder el hilo, ¿cierto?, de la conexión de las temáticas. Hay otra pregunta, hermano Miguel, dice así. ¿Qué significa cuando dijo ya al final del tema, el espíritu está conservado con o por Dios? Muy bien. Em, hay un texto. Cuando dice, mire, primero, en la Biblia la palabra espíritu, ¿cierto? Hace mención a una dimensión del hombre que tiene que ver con lo que él es, con su personalidad. Y dentro de esa personalidad incluye todo lo que él sabe, lo que él conoce, ¿ya? Porque recuerden que nuestra personalidad se va formando de acuerdo a lo que nosotros vamos conociendo también, ¿ya? Y por lo tanto, ejemplos tenemos Romanos 8:16, donde dice que el Espíritu da testimonio a nuestros espíritus. Es decir, cuando hace referencia al Espíritu es una dimensión que tiene la capacidad de comprender el testimonio del Espíritu Santo, ¿ya? Y Primera de Corintios 2:11, donde dice que el espíritu del hombre conoce todo lo relacionado con el hombre. Ahora, eh, esto es conservado por Dios cuando eh, el hombre muere. Por ejemplo, el Cristo dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿ya? Y cuando Esteban dice, Señor, recibe mi espíritu. Ahora, si usted me dice, hermano Miguel, ¿cómo Dios conserva los alientos en el cielo? Pues bien, no es que Dios conserve el aliento, sino que Dios lo que conserva, y lo podemos ver, ¿cierto?, en la Biblia, como un registro del hombre en los libros. La personalidad del hombre, todo lo que el hombre sabe, todo lo que el hombre es, está en los libros del cielo, ¿ya? Eh, y todo esto, al momento de devolver Dios al hombre la vida, por ejemplo, en Lucas 8:55, cuando le devuelve el espíritu a la hija de Jairo, no es que solamente Dios le devuelva aliento sin ningún tipo de conocimiento, sino que Dios junto con el aliento, con el espíritu que le da, cierto, a la hija de Jairo, va también su personalidad y lo que ella conoce. Ella cuando resucita reconoce a su papá, recuerda que su papá se llama Jairo, reconoce a su mamá, reconoce el lugar donde está, ¿ya? No sé si se responde a esta pregunta. No es que Dios conserve un ser inmaterial con forma de hombre o de mujer en el cielo, sino que es un registro de la persona. Muchas gracias, hermano Miguel. No sé si queda clara la pregunta. Sí, muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta de manera audible, que quiera prender su micrófono, la haya anotado durante el desarrollo del tema. Como decía nuestro hermano Miguel, es harta letra. Quizás en la primera vez que escuchamos el tema no lo vamos a poder entender, pero les recordamos, ¿cierto?, que también, bueno, va a ser subido a YouTube y van a tener también, ¿cierto?, la oportunidad de volver a escuchar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Nuestro hermano Miguel está abierto a responder, así que este es el momento de poder, ¿cierto?, eh, hacerlo. Poder levantar su mano, prender su micrófono.
La verdad es que es mucha lectura, es mucha letra, pero ¿qué es lo importante de esto, hermanos? Miren, ustedes pueden encontrar en YouTube muchos videos de cómo muchos maestros, muchos pastores, ¿cierto?, de otras denominaciones, utilizan varios textos para dar a entender la idea de que el hombre tiene un espíritu, un alma inmaterial que vive cuando el hombre muere y que es capaz de razonar. Nosotros podemos responder a estos argumentos y no caer en el error cuando conocemos la Biblia. Cuando conocemos cómo la Biblia utiliza la palabra espíritu, cómo la Biblia utiliza la palabra alma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Es verdad que hay muchos textos, pero el conocer estos textos nos va a ayudar a nosotros a tener una comprensión segura. Y van a notar ustedes que cuando entiendan esto, nada de lo que otros puedan decir los va a remover a ustedes, porque tienen ese conocimiento, tienen, cierto, esa manera unánime, correcta, de comprender estos textos. Y eso es lo provechoso de conocer las escrituras, porque por el conocimiento de las escrituras, nosotros entonces podemos andar en el camino verdadero, ¿cierto? Como lo presenta la Biblia. Así que los animo a que una vez, ¿cierto?, que el hermano Marcelo tenga en su poder este PowerPoint, ustedes lo puedan revisar, lo puedan nuevamente, ¿cierto?, eh, ver con más calma. Yo, hermano Marcelo, voy a tratar de colocar ahí en los textos difíciles, ¿cierto?, el desarrollo de cómo entenderlos, si es que no se entendió alguna parte, para que los hermanos lo puedan tener y lo puedan leer también. Muchas gracias, hermano Miguel. Nuestro hermano Francisco Dávila tiene su mano levantada, así que hermano Francisco, y lo escuchamos. Gracias, Elisa. Bueno, sin querer queriendo, el hermano Miguel respondió algo de mi pregunta, ¿no? O la que iba a hacer. Hermano Miguel, dada la vasta mayoría de textos que usted ha expuesto, muy bien expuestos obviamente por la palabra de Dios, ¿por qué entonces la mayoría de nuestros hermanos de otras denominaciones eh, no pueden entender esto así? De que, o sea, con un poquito de diligencia en el estudio se puede encontrar luz, pero la gran mayoría no la encuentra. ¿Qué piensa usted de que ellos pues estén a veces tan sesgados, pues? Muchas gracias, hermano, por su pregunta. Bueno, son muchos factores, muchos factores. Siendo el principal la falta de comprensión, ¿cierto? La falta de estudio diligente de las escrituras. Miren, hay una aplicación eh, que yo descargué en el celular, que es la Reina Valera del 60 con Strong. Y me di el tiempo, hermanos. Este estudio, esto que yo presenté en el PowerPoint, fueron horas de leer texto por texto. Coloqué la palabra eh, en griego que tiene un número asignado y luego leí todos los textos y comparaba texto con texto para tratar de entender qué significa la palabra espíritu en este contexto. ¿Ya? Por lo tanto, una de las causas es justamente el estudio diligente. Eso es una. ¿Ya? La verdad es que para entender algunas cosas de la Biblia se requiere estudiar, se requiere dedicar tiempo y el Señor va a ir iluminando la mente a través de su Espíritu Santo para que podamos comprender. Eso es una cosa. Lo segundo, como dice el libro de Segunda Tesalonicense, es que aun cuando nosotros, o aun cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de sus siervos les presente la verdad con autoridad y con un fundamento firme, va a haber gente que no va a aceptar la verdad porque aman más el error, aman más el error. Y por eso el Señor les va a enviar un poder engañoso. ¿Ya? Por cuanto desecharon la verdad por amar más el error. Otro factor
es, ¿cierto?, lo que cuesta dejar tradiciones familiares, ¿ya? A veces a las personas les cuesta dejar lo que sus padres han creído, lo que sus amigos creen, o en otros casos hay personas, ¿cierto?, o que su padre es pastor, su tío es pastor, su primo es pastor, su madre es pastora. Entonces, el hecho de llevarle la contraria también es una prueba para ellos en ese caso. ¿Ya? Y otro factor también está el hecho de que, y esto tiene que ver un poco con el espiritismo, ¿ya? Es el mismo principio, es el mismo principio. Satanás lo que trata de hacer es que nosotros consideremos como palabra de verdad cualquier otra cosa menos la Biblia. Por ejemplo, consideremos como palabra de verdad la palabra de un pastor más que la Biblia. Consideremos como palabra de verdad la palabra de un demonio que se aparece como un muerto más que la Biblia. Consideremos como palabra de verdad una experiencia sobrenatural más que la Biblia. Consideremos como palabra de verdad lo que me digan mis papás más que la Biblia. Es el mismo principio. Entonces, muchas personas consideran como palabra de verdad lo que dicen sus dirigentes y no se dan el tiempo cierto de ellos indagar en las escrituras como lo hicieron los bereanos. Muchas gracias, hermano Miguel. Ha llegado otra pregunta aquí por el chat. Y usted me va a decir, hermano Miguel, si corresponde o no al tema, si la vamos a responder más adelante o si quiero dar una breve respuesta ahora, como usted estime conveniente, ¿ya? Dice así, entonces dice, las almas que aparecen, ¿son demonios? Usted evalúe si le responde ahora o dice, la vamos a abordar más adelante, ¿ya? Solo quería para que la tenga presente. ¿Podrías repetírmela porque en algún momento se paró aquí en mi pantalla y no pude escucharla? Dice, entonces, ¿las almas que se aparecen son demonios? Miren, lo vamos a ver en la otra, a ver en la, sí, hay una historia que vamos a ver que es la de Primera de Samuel, ya que la vamos a ver la próxima clase, pero miren, solamente para mencionar algunas cosas, miren, la fórmula de Génesis 2.7 con la del Salmo 104.29 es tan sencilla que mucha gente se complica, y solamente conociendo esa fórmula uno ya no debería aceptar ningún tipo de manifestación, ¿cierto?, de un muerto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre es polvo más aliento y que estos unidos permiten a la criatura, ¿cierto?, pensar, razonar y sentir, moverse. Pero cuando mueren, estos dos elementos se separan y por lo tanto estos dos elementos vuelven a su estado natural. El polvo vuelve al polvo. El polvo solo es polvo, aunque tenga una forma humana, pero es polvo. Por lo tanto, estando solo no puede sentir, ni moverse, ni razonar. Y el aliento, cierto que Dios lo dio, vuelve a Dios. Y el aliento solo es aliento, no puede sentir, moverse, ni razonar. Por eso, por eso en la Biblia ustedes van a notar que ambos se necesitan para que el hombre pueda moverse, el aliento necesita del polvo y viceversa, el polvo necesita del aliento. En Génesis 2.7, el cuerpo está formado hecho de polvo, pero sin el aliento no se va a mover ni va a razonar. Y lo mismo ocurre en el libro de Judas. Está el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Pero sin el aliento no va a resucitar. Por lo tanto, em, para que haya vida, el aliento necesita del polvo y el polvo necesita del aliento. Entonces, ¿qué son aquellas personas que se aparecen, que se mueven, que razonan y que sienten? No es la persona. Para empezar, no es la persona.
¿Y cómo sabemos que no es la persona? Bueno, porque cuando la persona muere, el polvo es polvo y el aliento aliento, y separados no pueden realizar tales prácticas como la que lo hacen, ¿cierto? Esas personas ya muertas que se aparecen. ¿Ya? Ahora, ¿qué son? Pues bien, nosotros vamos a ver en la Biblia que Satanás tiene tal poder de, por ejemplo, hacer hablar una serpiente, tal poder de hacer ver que una vara se convierta en serpiente, tal poder, tal poder de hacer que del cielo descienda fuego, tal poder de profetizar. La Biblia dice que Satanás puede profetizar, es decir, Satanás puede decir lo que va a ocurrir según lo que él tiene planeado hacer. ¿Ya? La Biblia dice que Satanás también puede hacer milagros. Por lo tanto, eh, dice el libro de Tesalonicenses que también él está preparando una venida. La Tesalonicenses dice que es una venida, ¿cierto? La aparición que es de parte del inicuo. Por lo tanto, no es extraño que el mismo Satanás pueda disfrazarse como ángel de luz o pueda disfrazarse, ¿cierto?, tomando forma como aquellas personas que ya han bajado al descanso. Muchas gracias, hermano Miguel. Entonces, a no perderse la siguiente clase porque se te van a estar respondiendo varias preguntas que han surgido el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado bien explicado? No han llegado preguntas al chat, pero no sé si hay alguien que quiera hacerlo de manera audible. Vamos a revisar acá. Mm, Me parece que no. Vamos a ver los últimos segundos. Se les arrepiente. Quiero mencionarte, Camila, de que una de las cosas que muchas personas no comprenden es que la palabra espíritu, ya, ruach, se usa de manera sinónima e intercambiable con la palabra llamada aliento, como lo mostramos en una diapositiva. Entonces, muchos textos donde se menciona el espíritu se debe entender como el aliento, ¿ya? Y lo mismo ocurre también con la palabra alma. Entonces, a veces yo me pregunto, yo digo, ¿por qué pastores de otras denominaciones les cuesta tanto llegar a estas conclusiones? A estas conclusiones. Basta, ¿cierto?, con tener una buena concordancia, ¿cierto? Y tratar de leer texto por texto y buscar en la Biblia cómo estas diferentes palabras se utilizan a través de las escrituras. Pues, ahí notamos que eh, entran estos factores aún en la vida de los ministros. Factores como, por ejemplo, eh, le cuesta dejar tradiciones o aman más la mentira que la verdad. Eh, y me recuerda la experiencia, ¿cierto?, de Martín Lutero, cuando quiso reformar la Iglesia Católica. Imagínense ustedes, esos grandes pastores que predican ahí por YouTube, ¿cierto? Eh, que de un día para otro le digan a todos sus feligreses de todo el mundo que estaban equivocados en lo que habían creído. El Señor nos ayuda a nosotros también, con un espíritu de mansedumbre, ¿cierto? A poder ayudar a las personas a comprender la Escritura. Amén. Último llamado. ¿Alguna otra pregunta o duda? Creo que no. Bien. Hermano Marcelo. Sí, hay una pregunta, pero no sé si era una pregunta aparte, que quizás va a ser más adelante, o,
o, o es para ahora. No sé si me confirma la persona que me envió la pregunta sobre juicio y santuario. ¿Era para ahora o era para más adelante? Ya, ya voy a leerla porque me dice que es para ahora. Hermano Miguel, es, dice lo siguiente. eh, ¿Usted cree, hermano Miguel, que uno de los errores en los conceptos tiene relación con la falta de luz sobre el santuario y el juicio investigador basado en Hebreos 9:27, el cual voy a leer para beneficio de los hermanos? Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es Hebreo 9:27. Entonces, la pregunta es, si usted cree que uno de los errores en los conceptos que usted ha presentado tiene relación con la falta de luz sobre esto, sobre el santuario y el juicio investigador basado en ese texto. Em, quiero decirles que nuestras creencias están todas relacionadas entre sí. De alguna forma están relacionadas, ¿ya? No son creencias aisladas una de la otra, ¿ya? Se complementan y al conocerlas se enriquecen. Y por lo tanto, el conocer la obra de Cristo en el santuario y el conocer, cierto, lo concerniente al juicio, nos va a permitir a nosotros entender también el estado de los muertos, ¿ya? El comprender la naturaleza humana y el comprender también la resurrección en la segunda venida nos va a permitir también entender la doctrina del estado inconsciente de los muertos, ¿ya? Por eso, durante esta serie, vamos a ver lo relacionado con el milenio, en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver lo relacionado con la resurrección y la segunda venida. Y también vamos a ver otros asuntos relacionados con otras creencias. Así que, hermano, sí, la falta de comprensión de el juicio de la obra en el santuario, claro que es también motivo para no comprender la condición de los muertos. Muy bien. Agradecemos a aquellos hermanos que han hecho sus preguntas. No sé si hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero que quieran hacer ahora. Va a ser el último momento para hacer preguntas. La última pregunta que vamos a tener si es que hay. Y si no, los vamos a dejar invitados para el próximo viernes a esta misma hora, hermanos. Vamos a tratar el segundo tema. Y es justamente, si no ha cambiado el orden que me dio el hermano Miguel, sería el, el tema. A ver, aquí estoy. Voy a compartir. Denme un segundo porque estoy perdido. Ahí está. Ahí está. Ese es el tema número 2. ¿Ya? El tema número 2, pero los muertos nada saben. ¿Sí? Hermanos, por qué es tan importante esta temática? Bueno, el hermano Miguel ya lo expresó de alguna manera. Nosotros hace 2 viernes atrás estuvimos hablando acerca de cómo se va a configurar Babilonia en Apocalipsis 18 y cómo la Biblia dice que Babilonia va a ser habitación de demonios. Y uno de los pilares fundamentales del error va a ser este. La hermana Elena de White habla que hay dos pilares fundamentales del error para el tiempo final. Una es la santidad del domingo y la otra es la comprensión acerca del estado de los muertos. Y nosotros hemos visto
que este tema del espiritismo está, hermanos, inundando todas las áreas de la vida, todas las áreas de la vida. Hay películas, hay telenovelas, hay comerciales, hay películas basadas en historias de la vida real, donde la comunicación con los muertos es algo que cada vez se vuelve más cotidiano. De hecho, compartíamos ese día algunos videos. La hermana Romy nos puede hablar un poco más, más con detalle de eso, pero una médium argentina que es bastante famosa, no solamente en Argentina, vino a Chile y hace encuentros, ¿cierto?, de este tipo. eh, y esto está inundándose en todos lados, hermanos. En las religiones cristianas también hay espiritismo, claramente. La aparición de la Virgen, por ejemplo. O en otras denominaciones cristianas donde, ¿cierto?, las personas no mueren, sino que van a un lugar donde esperan que se le predique el Evangelio para poder volver a arrepentirse. Entonces, el espiritismo ya no es este espiritismo de brujería ni de ese tipo de cosas, de cuarto oscuro. El espiritismo hoy día es mucho más amplio. Incluso hay una serie muy interesante donde se menciona la relación que hay entre el espiritismo y algunas ideologías que surgen actualmente, como por ejemplo la ideología de género. Entonces, hermano, este tema del espiritismo va a envolver a todo el mundo, porque Babilonia se va a hacer habitación de demonios. Y según Apocalipsis 18, al final de este periodo, de la gran crisis, solamente van a haber dos grupos, los que estén en Babilonia y los que no estén. Entonces nosotros podemos vernos envueltos en este sistema donde el centro es la comprensión del estado de los muertos, donde Babilonia va a arrastrar a todo el mundo hacia allá. Espiritismo desde conversación con los muertos hasta otro tipo de manifestaciones, ¿sí? Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos dedicar tiempo a poder ser instruidos, a conocer la palabra de Dios, porque la línea, el margen es muy delgado, es muy delgado. Para los que ya conocen o ya han estudiado, nosotros acá en el grupo también estudiamos el tema sobre la iglesia emergente, donde también allí hay espiritismo. Y eso ya ha entrado a las iglesias cristianas y también ha entrado dentro de la iglesia adventista. Entonces, por eso nosotros necesitamos estar apercibidos con estas cosas, hermanos. Y agradecemos a Dios que nos ha dado la oportunidad de hoy comenzar esta serie y a nuestro hermano Miguel, quien ha dedicado mucho tiempo de estudio, me consta. Son años que lleva estudiando este tema y, y ha dado un tiempo para estar con nosotros durante 6 semanas seguidas. Así que agradecemos al Señor, agradecemos a hermano Miguel nuevamente por su compañía, por su tiempo, hermanos, por su disposición. Y les invitamos a todos ustedes para el próximo viernes a las 20:30 horas. Recuerden, para los que son de Chile y para los hermanos que son de afuera, igual van a tener que adecuar ahí, porque nosotros mañana, sábado en la noche, adelantamos una hora. O sea, ahora aquí en Chile son un cuarto para las 11. El domingo va a ser un cuarto para las 12. ¿Ya? Vamos a adelantar una hora. Estamos en GMT -4 y vamos a variar. Vamos a quedar igual que Argentina y no sé cómo vamos a andar con Estados Unidos, hermana Dignangel y hermana Nicauri. No sé cómo vamos a estar con Venezuela. El otro día creo que estábamos hablando de eso, hermano Francisco. Creo que nos vamos a llevar una hora de diferencia ahí. Así es que para que ahí ya lo sepan, nosotros en Chile cambiamos mañana la hora. Muy bien, vamos a orar. Hermano Miguel, por favor, nos despide en oración. Bueno, antes de orar, animarles para el próximo viernes, vamos a ver sobre el estado inconsciente de los muertos y vamos a aclarar algunos textos como el de Primera de Pedro 3, los espíritus encarcelados, de Primera de Pedro 4, le fue predicado el Evangelio a los muertos, el de Primera Samuel 28, la experiencia de Saúl con Samuel, y también el texto de Apocalipsis capítulo 6, las almas que claman bajo el altar. Ya vamos a estar
analizando esos textos, cómo se pueden explicar a la luz de las Escrituras. Aquellos textos que parecieran que los muertos son conscientes, que las almas y que los espíritus, ¿cierto? Eh, inmateriales siguen vivos después de que el hombre muere. Así que, animándolos, vamos ahora. Nuestro buen Dios, queremos agradecerte porque tú, en tu gran misericordia, en tu paciencia, buen Dios, nos has permitido poder tener este tiempo para ser nutridos con tu palabra. Gracias, buen Dios, porque es un deleite poder abrir tu palabra y leer cada texto y ver cómo cada texto complementa y se logra comprender a la luz de otro texto. Gracias porque nos permite disfrutar, Señor, y tu Espíritu Santo viene a ser comunión con nosotros cuando abrimos tu palabra. Gracias, Señor, porque es una delicia comprender. Gracias porque nos permites andar con tranquilidad en este mundo. Gracias porque al conocer tu palabra nos permite discernir el error de las palabras o de los eventos que se desarrollan, Señor, en esta tierra. Gracias porque tú nos ayudas, nos transmites la luz de tu palabra para que nosotros podamos ser luz para los demás. Por favor, Señor, pon en nosotros la habilidad de poder explicar y de poderle darle sentido a la interpretación de tus palabras. Por favor, buen Dios, guárdanos y mientras tengamos vida, ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra para que pueda alumbrar los corazones de aquellos que aún están en el error. Quédate, Señor, con cada uno de mis hermanos y por favor, permítenos poder disfrutar de este tu santo día de reposo que está por comenzar, que ya ha comenzado y que lo hemos estado disfrutando en compañía de nuestros hermanos en el estudio de tu palabra. Con Dios, gracias por todo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz sábado, hermano.